¿Hay alguna respuesta para el senador de la FARC, Carlos Antonio Lozada? Hombre, cuando el señor Lozada era comandante de la red urbana Antonio Nariño, él ideó un plan para asesinarme. Yo pienso que muy poca autoridad moral tiene ese señor para señalarme a mí o a cualquier otro colombiano. Inclusive yo pienso que el verdadero verdugo del campo colombiano durante muchas décadas fue el terrorismo de las FARC, que o se olvidan de todos los atracos que hicieron al Banco Agrario a sangre y fuego, o se olvidan de toda la extorsión, los secuestros y el abigeato que infligieron contra ganaderos y agricultores, o qué me dice de los hijos de los campesinos que reclutaban a la fuerza. El señor Lozada abogando por los campesinos es como un pederasta abogando por el derecho de un niño. Bueno, y ya ahora sí entrando un poco más en materia, estos 12 meses, más de 12 meses en prisión, ¿cómo han sido? ¿Cómo es su día a día? ¿Ha cambiado algo en usted estando allá? Estos han sido meses muy fuertes, muy duros, no solo por la severidad de las condiciones, sino por la injusticia en sí misma. Yo no he cometido ningún delito, yo soy un hombre inocente y aún así esta es la tercera vez que me meten a una cárcel y me separan de mi esposa y mis hijos. A mí me condenó una sala penal que Colombia entera sabe que ha sido corrupta y politizada en una vendetta muy fuerte contra el gobierno que yo serví y defendí. Y lo más duro de esto es saber que mis hijos... Esta llamada proviene de una prisión federal. Lo más duro de esto es saber que mis hijos pues tienen que crecer sin su papá solo por el odio de esa sala penal o pensar en el dolor de mi esposa, el dolor de mis padres, también infligido a raíz del odio de esa sala penal. Entonces cargar con ese dolor y con la impotencia de semejante injusticia es muy muy fuerte. Si usted se alcanza a imaginar lo que siente un ser humano por las noches encerrado en una celda sabiéndose inocente y pensando en sus hijos, es muy, muy fuerte. Ahora, el día a día acá yo lo llevo con mucha disciplina para poder sobrevivir física, mental y psicológicamente. Hago mucho ejercicio, estudio, leo todo lo que me encuentro, incluso estoy escribiendo una novela en conjunto con una gran escritora colombiana, medito, oro mucho y digamos que en el día a día lo que también me salva y me lleva adelante es mi conciencia tranquila. Precisamente de la familia, ahora que me hablaba, ¿ellos cómo se han mantenido económicamente? ¿Sus hijos qué le dicen? ¿Los puede ver? Gracias a Dios desde que llegamos a este país y en virtud del proceso de asilo hemos tenido un permiso de trabajo y afortunadamente mi esposa trabaja y con eso ella y mis hijos pueden vivir. Obvio que con mucha austeridad, pero dignamente. Nosotros siempre hemos sido muy austeros, entonces eso no ha sido problema. Además, Dios ha puesto en nuestro camino una gran cantidad de ángeles y ayudadores y por supuesto nuestros padres, hermanos y amigos nos han apoyado enormemente. A todos ellos yo sé que Dios les va a pagar en el cielo. Ahora, mis hijos, a pesar de ser muy pequeños, ya también son muy sabios, pienso yo, porque aunque han constatado en carne propia que la vida no es fácil ni justa y que incluso en las cárceles siempre hay personas inocentes, ellos también han entendido que por encima de todo siempre está Dios y que sus planes, así nos los comprendamos, siempre son perfectos. Y efectivamente yo los puedo ver, pero solo una horita a la semana, eso es los miércoles. Y es la mejor hora de la semana para mí, obviamente, pero pues también es seguida de la hora más difícil de todas, pues que es la que comienza con la despedida. Ahora, sobre el cartel de la toga, entiendo que está recluido en el mismo patio que el exfiscal anticorrupción. ¿Ahí usted ha oído algún otro testimonio, de pronto adicional a lo que ya se ha sabido del exmagistrado Bustos? Es cierto, el exfiscal está en esta cárcel y yo he podido conversar con él. Yo a él no lo conocía, pero pues pienso que cuando Colombia conozca el testimonio completo de ese hombre o se lo dejen dar, la sala penal de la corte va a seguir temblando porque pues parece que son más magistrados de los que Colombia conoce o imagina, y incluso quizá él ni pueda regresar al país, pienso yo, pero yo también debo decir que tristemente
hay más testimonios, más de los que Colombia imagina, que ratifican la forma deshonesta en que actuaron varios magistrados de la sala penal. Y algunos de esos testimonios los conocí acá adentro, distintos a los del exfiscal, o sea, adicionales a esos. Y otros también los conocí estando en libertad, incluso antes de que estallara el escándalo del cartel de la toga. ¿Con qué otros colombianos está recluido ahí en ese penal? Yo acá comparto con muchos colombianos, casi todos extraditados por narcotráfico. Aquí hay personas del Clan del Golfo, de la antigua organización del Loco Barrera, del antiguo Autodefensa Unida de Colombia, de toda esa red de narcotráfico de las FARC, personas del cartel de los Soles, en fin, pues todo lo que se puedan imaginar, y pues ya se imaginarán ustedes el choque que esto ha sido para mí. Y claro, pues yo converso con todos, ellos todos traen un pedazo de verdad que lo deja uno, digamos, frío, boquiabierto, especialmente por las personas que lograron corromper y las formas que se han ingeniado para narcotraficar y lavar dinero. Yo todo eso lo he venido recopilando en unas notas que le he estado enviando por correo a mi esposa para que me las guarde, para escribir un segundo libro que pienso sacar. Imagino que también ha tenido mucho tiempo para reflexionar. ¿Siente que falló en algo? O más bien, ¿en qué siente que falló? ¿En qué fallé? Yo pienso que yo fallé en haber creído en la integridad de la Sala Penal de la Corte Suprema. Yo fallé en haber creído que los magistrados de esa sala iban a actuar con imparcialidad, apegados a la ley, respetando mis derechos y como debió haber sido, absolviéndome, a pesar del odio que sentían por el presidente Uribe y por quienes servimos en su administración. Es que mucha gente no lo sabe, pero a mí no me condenaron por haberme robado un peso, ni siquiera me condenaron por mis actividades electorales, como algunos lo dijeron. A mí me condenaron solo por 3 convenios que como ministro suscribí con un organismo de la OEA. Y lo más descabellado de todo es que son convenios jurídicamente idénticos a más de 130 que todos los ministros de Agricultura de Colombia han firmado con el mismo organismo durante los últimos 25 años. Y por obvias razones y debido a esto las pruebas a mi favor fueron contundentes, pero la Sala Penal las ignoró. La Procuraduría le pidió a la Sala Penal que me absolvieran y no lo hicieron. Es más, uno de sus propios magistrados, de hecho el único que no aparece mencionado en los audios que la DEA destapó para el cartel de la toga, se apartó de la condena, no estuvo de acuerdo con la condena y salvó el voto diciendo que sus colegas habían violado mis derechos de defensa y debido proceso. Es que Esta llamada proviene de una prisión federal. es tan descabellada mi condena que una de las magistradas la firmó sin haber asistido a una sola de las audiencias del juicio. Entonces yo pienso que fallé claramente al haber confiado en la integridad de una sala penal conducida por un cartel de la toga. ¿Usted teme ser extraditado a Colombia? Temor, hombre, después de haber pasado por tantas situaciones difíciles y extremas, incluso al interior de la cárcel, ya el temor en la parte física pasa como a un segundo plano. Ya uno cruza como cierto umbral de dolor y los temores pasan hacia atrás. Pero ahora mi único temor, el verdadero, el grande, es a que la Sala Penal de la Corte siga administrando injusticia de la forma en que lo hace, no solo conmigo, sino con todo el país. Cuando el órgano supremo de justicia de un país se corrompe y se descompone, todo está perdido. Entonces, yo temo por esa injusticia, claro que por la injusticia conmigo, pero también por la injusticia con toda Colombia. ¿Usted cree que todo esto que le está pasando es en represalia contra el expresidente Uribe? A mí no me cabe la menor duda, pero es que hay audios que Colombia conoce que muestran a magistrados de la Corte Suprema de Justicia afirmando, sin pudor alguno, que en el caso de los funcionarios de Uribe tenían que actuar con criterio político. O sea, la vendetta de la Corte contra el presidente Uribe ha sido y sigue siendo brutal, y ahí caí yo en la mitad. Y yo me pregunto, ¿en qué país del mundo una Corte Suprema que actúa así, con ese nivel de politización, sigue siendo una Corte legítima? Solo en Colombia. Algunos dicen que ese apoyo del expresidente Uribe
antes que beneficiarlo, lo perjudica. ¿Usted qué piensa de eso? Pues pienso que la sola pregunta ratifica que mi condena fue politizada. El que a alguien se le ocurra una pregunta de esas quiere decir que es demasiado evidente que mi condena tuvo un componente de politización muy alto. O sea, me condenaron no por lo que hice, que yo siempre obré con honestidad e integridad en el ministerio, sino por la persona que soy y lo que represento. Es decir, me condenaron por un delito de autor, y eso es una atrocidad propia de los regímenes tiránicos. En este caso, pues la tiranía es la del cartel de la toga. ¿Usted cree que con la salida del presidente Santos pueda cambiar en alguna medida su futuro en Colombia? Con la salida del señor Santos no es que cambie mi futuro en Colombia. Yo lo que pienso es que con la salida del señor Santos lo que cambia y para bien es el futuro de toda Colombia y de todos los colombianos. Bueno, y con la llegada del presidente Duque, ¿ha tenido algún contacto con el gobierno Duque? No, para nada. Yo solo tengo contacto hacia el exterior durante los 10 minutos de teléfono diarios con mi esposa y mis hijos. También acá tengo acceso a un sistema de comunicación electrónica de la misma cárcel que uso para mantener contacto con mis padres, mi hermano, mis abogados, la coautora del libro que estoy escribiendo y algunos amigos y compañeros del colegio que siempre están pendientes de mí. Ahora bien, el presidente Duque, al igual que la mayoría de colombianos, sabe que soy inocente. Y yo estoy seguro que el presidente Duque se levanta todos los días de su vida pensando en cómo restaurar la justicia, pero no por mí, sino por toda Colombia, en cómo mejorar y restaurar la justicia de toda Colombia. ¿En este momento a usted le queda algún recurso jurídico para defenderse? A mí en Colombia sí me debería quedar un recurso, que es el recurso de la segunda instancia. Ese es un derecho universal que hace poco le fue extendido a todos los colombianos, pero a mí la Sala Penal de la Corte me lo ha negado varias veces con un argumento absurdo, según el cual este derecho no puede ser retroactivo. Eso es absurdo porque los derechos humanos son atemporales, o sea, no pueden tener limitación en el tiempo. Es como si una persona solo fuera humana a partir de determinado momento. Eso no tiene sentido. Y en realidad eso es una disculpa porque yo estoy seguro que lo que sucede es que no me quieren conceder ese derecho a apelar porque algunos de los magistrados probablemente temen que yo pueda exponer todas las anomalías que cometieron en mi contra. Pero mire, aún si nunca me conceden la posibilidad de apelar, siempre habrá un recurso superior y es el de Dios. Él lo ha visto todo, ha visto lo que esos magistrados le han hecho a mis hijos, a mi esposa y a mí, por eso yo estoy tranquilo, porque tarde o temprano habrá justicia, así sea divina. ¿Usted cómo cree que hubiera sido su vida si nada de esto hubiera pasado, si no estuviera en una cárcel? Probablemente dedicada al servicio público. Yo amo a Colombia, me preparé toda la vida para servirle, siempre soñé con hacerlo. Desafortunadamente en Colombia está al revés, mientras personas que narcotraficaron, secuestraron y asesinaron desde los montes, hoy están en curules en el Congreso y dan cátedra sobre lo divino y lo humano. Yo, siendo inocente, estoy encarcelado y estoy inhabilitado de por vida para ejercer un cargo público. Eso solo pasa en Colombia. Y es por eso que yo le quiero hacer un llamado a los colombianos. Ustedes podrán o no estar de acuerdo con mis posiciones políticas, podrán o no estar de acuerdo con los gobiernos que serví, podré o no ser de sus afectos, pero hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo. Cuando la justicia está podrida, todo está perdido. Hoy nos tocó a mi familia y a mí, el dolor es muy grande, pero mañana le puede tocar a cualquiera. Unámonos todos contra la injusticia, contra lo que ha hecho y sigue haciendo la Sala Penal de la Corte. Exijamos magistrados limpios y impecables. ¿En qué país del mundo una sala penal con semejante mancha de corrupción y politización sigue siendo legítima? Solo en Colombia. O sea, y ni siquiera hagamos esto por nosotros, sino por los hijos de nosotros, porque sin justicia nunca va a haber paz en nuestro país.